El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 7 de abril del año 2025. Se nos viene la Semana Santa que termina el 20 de abril, domingo, y después la Semana de Pascua. La frase del día. Las respuestas que buscas están en las preguntas que evitas. Sócrates. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Don César, un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Pues César, triste, golpeado, aburrido, impactado, no sé qué otra palabra pueda encontrar para expresar el dolor tras la pérdida de un amigo personal. Esa es una respuesta, y nos referimos a Jorgito Bolaños. Esa es una respuesta que uno jamás encontrará. Que un hombre joven, chévere, buena gente, gran profesional, fue un futbolista a carta cabal, se nos vaya de este mundo tan rápido y de una manera tan repentina. Yo no sé si él tenía algún antecedente cardíaco, pero Jorgito Bolaños, de 47 años, había asistido a misa por la mañana, misa de 11, su sobrino estaba cumpliendo años, le celebraba una fiesta con piñata, además, con toda la familia, y de pronto un infarto fulminante se lo llevó. Sí, estábamos viendo el partido, seguramente la gran mayoría pues, de los que somos futboleros o trabajamos en esto, César, cuando don José Huguillera contó la noticia, a mí un amigo me había puesto antes algo, yo inmediatamente lo que hice, César, fue tomar el celular. Yo mantenía en su momento una conversación constante con Jorge. Vi que habían estado en línea 5 minutos antes. ¿Usted alcanzó a trabajar con él en Win? Pero clarísimo, sí. Pero mucho tiempo. Hicimos saque largo durante mucho tiempo, César. Y allí puse yo ayer en mi cuenta de X, terminé de entender lo que significa la palabra lealtad. Jorge sí que hablaba de lealtad. Habla de la lealtad que habían tenido o no habían tenido con él, la que él había tenido o no había tenido. En el programa fue un hombre de muchísima lealtad. Entonces yo ayer miro el celular, César, me meto al chat y veo que habían estado en línea 5 minutos antes. Le acepto que alcancé a tener algo de esperanza. Cuando vi que habían estado en línea 5 minutos antes, marqué y me contestó, pues se imaginará en qué forma, la esposa. No, terrible que noticia. Solamente atinó a decirme 3 veces seguidas, se nos fue Bolañito, se nos fue Bolañito, se nos fue Bolañito. Y seguido le pregunté, le dije qué pasó. Me dice, no, estamos en una fiesta, lo que usted ya acaba de relatar, todo normal, todo tranquilo. Y lamentablemente pues no alcanzó a llegar bien a la clínica, al hospital. Fue un golpe muy duro, Juan Felipe, muy duro, porque fíjese que acababa de anotar gol Junior y Teo, Vaca, Chará hicieron la famosa celebración del trencito. Uh-huh. Y la gente empezó a poner la foto donde aparecen Valderrama, el pibe, Valenciano, Pacheco, Valderrama y Jorge. Y Jorge de último. Y de pronto, minutos después, no habían puesto las fotos cuando conocemos la noticia de la muerte de Jorge Bolaño. Fue una infortunada coincidencia y lamentablemente un momento de alegría, de felicidad de la gente del Junior se convirtió en un momento de muchísima tristeza. Escribe Valentín Palacios Díaz: todos los periodistas ahora eran amigos entrañables de Jorge Bolaños. No sé si todos, yo sí con Jorge tuve una amistad que nació precisamente en saque largo. Y como decía ayer, César, mi sueño siempre fue futbolista profesional. No, mi sueño no fue ser periodista deportivo. Mi sueño fue ser futbolista profesional. Todavía tiene. No, ya a los 42 ya pailitas. Pero yo encontré en algunas amistades, entre ellas la de Jorge, la oportunidad, César, de preguntar cosas que yo no pude vivir, cómo era enfrentar a jugadores como los que él enfrentó, cómo era vivir una concentración de un equipo profesional, de una selección Colombia, cómo era jugar un mundial de fútbol, cómo eran tantas y tantas cosas, César, que pues yo nunca pude, a las que yo nunca pude acceder y no voy a acceder, y en sus relatos, fuera de micrófono, fuera del aire, me las contaban, con mucho cariño me las decían, él, Freddy, John Mario, que lamentablemente, mire, los tres también están hoy juntos arriba, y me las contaban. Ahora, sobre la celebración, ayer un amigo, Néstor Ibarra, sobre la celebración me puso: mírate la nota que le hizo Juan Salvador,
ex compañero de nosotros aquí en Caracol y colega, a Jorge Bolaño en estos días. Y Jorge Bolaño, en esa nota, le dijo a Juan Salvador, ojalá ahora que están Teo y Vaca, pues hombre, hagan la celebración que hicimos nosotros en su momento, que es la que hicieron. O sea, eso fue un pedido de Jorge. Y como dijo Vaca en la conferencia de prensa, en la celebración éramos 3, nos faltó uno, que lamentablemente ya no está con nosotros. Claro, yo no fui muy amigo de Jorge, lo vi muy poquiticas veces en mi vida. La última vez fue hace como unos 4 o 5 años en un aeropuerto, me lo encontré rápidamente, lo saludé, nos dimos un abrazo y chao. Y la penúltima vez fue un día que lo entrevisté en Acceso Win. Que la repitieron ayer. Anoche repitieron la entrevista, es una entrevista muy bonita, porque él era muy desparpajado respondiendo y contaba todo con una enorme tranquilidad. Incluso en esa nota me cuenta que el Cúcuta, los jugadores no recibían sueldo, no les estaban pagando, se había demorado Cadena, cosa que no es extraña, que es muy usual, para pagarle a los jugadores del Cúcuta Deportivo, y él sacó de su dinero, le prestó plata al Cúcuta, y con ese dinero le pagaron a los jugadores del equipo Motiló. Le contamos a Estaba la en gente. Cúcuta, ¿no? Jorge trabajó con nosotros en Win, pero saque largo se hacía en una sede y conexión ustedes la hacían en otra. En otra, lo hacíamos en Televideo, en La Soledad. Exacto. Entonces ustedes no tenían contacto con nosotros permanente y tampoco, pues, por ende tampoco con Jorge. En cambio yo a Jorge lo veía todos los días de lunes a viernes. Claro. Mire, datos Ripoll. Don José Ripoll dice que Jorge Bolaños jugó en Junior 161 partidos, marcó 10 goles, en el Parma 128 partidos, en el Lecce 16, en Módena 54 y 2 goles y en el Cúcuta 68 partidos. En la selección marcó 36 partidos y ahí hizo el gol que él recuerda con más cariño, ¿no? Él decía que era el gol que más recordaba, así que es un gol que le hace a Chile en una Copa América, arranca un poquito adelante de la mitad de la cancha, empezaba el partido, se saca 2, me parece, y después saca un remate arriba fuertísimo para hacer gol. No sé si ese partido lo ganamos, creo que era la selección de Javier Álvarez. Sí. Creo que era la selección de Javier Álvarez. Y ese gol él siempre alardeaba y mamaba gallo con ese gol. Fue un golazo. Sí. Él decía a los volantes, porque me acuerdo que hablábamos mucho del nuevo rol del volante y entonces él se ponía bravo y decía, ¿cuál nuevo rol? Si yo desde ahí, mire, hice esto y mostraba los... No, y además, el nuevo rol de volantes, Freddy Rincón fue volante de primera línea, pero tenía todas las condiciones del volante que se busca hoy. Y Jorge Bolaño era un volante de marca como su padre, como Óscar Bolaño, pero con más calidad que su papá. Óscar era un... ¿Pero Óscar no fue también lateral? También fue más lateral que volante, Óscar. Era un jugador duro, recio. Jorge Bolañitos, como le decíamos, fue volante, fue interior, medio centro, y tenía calidad para salir, tenía condiciones para salir. Y era un jugador moderno en su momento, en su época. Además, de cierta manera, contribuyó en esa apertura de fronteras internacionales para los jugadores colombianos. Bueno, él fue a Parma, él fue a Italia en una época en la que Parma tenía cracks y se quedó en Italia durante muchos años. Un fútbol italiano que para los más jóvenes, claro que hoy ven de pronto en la Liga Española o en la Premier League, la liga más fuerte del mundo, la época donde Jorge, o en la cual Jorge estuvo en Italia, era la época en la que Italia era el centro del fútbol. Él allá se enfrentó a Zidane, se enfrentó a Ronaldo Nazario, se enfrentó a Totti, tuvo de compañero se enfrentó a Pavel Nedved, a Shevchenko, a las grandes figuras del mundo. Estaban en Italia, no estaban en España, no estaban en Inglaterra, estaban en Italia, y Jorge estuvo en un equipo que tuvo además de compañero a Crespo. Yo no sé si alcanzó a estar con Lilian Thuram. Tuvo a Buffon, que a propósito le dedicó unas palabras, César. Muy bonitas palabras de Buffon y del Parma. Dijo, Jorge fue un inolvidable amigo y compañero de equipo, un básico en un vestuario de extraordinarios campeones. Jugamos y ganamos juntos en los años dorados de un gran Parma. En el campo luchó sin escatimar y fuera del campo de juego recuerdo con cariño su amistad y humanidad que lo convirtieron en un ejemplo para todos. Siempre te llevaremos con nosotros. Descansa en paz, amigo. Y una foto donde está, mira, ahí está, Lilian Thuram, Paulo Sosa, Paolo Vanoli, Davó, Amoroso, Buffon, Cannavaro, que años después iba a ser Balón de Oro, Benarribo, Fuser, Hernán Crespo y cierra Jorgito Bolaños.
Guillo Arango, nuestro colega, publicó el momento en que Jorge Bolaño debuta con la Selección Colombia. Fue en el Campeonato Mundial del 98 en Montpellier. En ese mundial ingresa en el partido frente a Túnez a los 67 minutos reemplazando al Chicho Serna. Y fue el primero de una treintena de partidos donde brilló y donde le fue muy, muy bien. Y solo antes de terminar esto quiero decir una cosa. Los seres humanos somos seres mutantes. Somos los seres vivos, los únicos del planeta, capaces de transformar nuestra biología por lo que pensamos y por lo que sentimos. Y por eso es que hay que estar muy atentos a eso, a pensar bien, a sentir bien, a no generar odios, conflictos, porque eso nos puede afectar internamente y a veces eso nos lleva a situaciones complejas y difíciles. Pasen la tumba para Jorgito Bolaño. Bueno, nos dieron en la cabeza en los correos porque ni usted ni yo acertamos el resultado del Junior. Yo estuve más cerca. No, hombre, que mucho más cerca. Claro. Yo va? di empate y usted Estuve dio más cerca yo. ¿De qué? El Medellín tenía que haber hecho 2 o 3 goles con toda esa cantidad de veces que llegó en el segundo tiempo. Sí, pero ¿qué está más cerca? ¿La derrota, el empate de la derrota o el triunfo de ninguna, el triunfo? Ninguna de las dos. El triunfo de la derrota. Ninguna de las dos, porque yo le podría decir que como hecho habitual en el fútbol, cuando uno viene de atrás y empata, gana. Igual, no le estoy reclamando el punto, porque efectivamente ni usted ni yo lo ganamos. Pero coincido con usted en algo. Yo creo que ayer el Medellín, a ver, esto ya es algo detectado hace rato. Incluso aquí lo hablábamos, César, desde la época en la que Medellín ganaba. Ya decíamos, ¿se acuerda? Sí. ¿Cómo es que al Chico le hace solamente un gol y tuvo tantas opciones? ¿Cómo es que a no sé qué equipo, porque ya se me olvidan los equipos que les hizo apenas un gol o 2 goles? No, a Chico le hizo 3, pero los otros 2 se los hizo por allá al final. Y uno decía, Medellín es una tromba hasta que tiene que definir. Medellín es una tromba hasta el último cuarto de cancha o hasta la última jugada. Y de eso habló Alejandro Restrepo. Alejandro Restrepo dijo, la toma de decisiones en la última acción es la que nos está condenando. Mire, nos escribe Gustavo Gómez Castro. Cuando yo leí Gustavo Gómez dije, uy, nuestro director anda por aquí. Nos está escribiendo, pero no, es Gustavo Gómez Castro desde Sabana Larga, Atlántico. Mi pregunta es para César Augusto. ¿Por qué el Junior está de segundo si tiene los mismos puntos de Millonarios y tiene un partido menos? En la tabla aparece Millonarios primero porque tiene más goles a favor. Empatan en puntos 25, empatan en diferencia más 8, pero tiene más goles a favor y ese es el ítem de desempate. Pero yo estoy de acuerdo con don Gustavo Gómez. Junior, al tener un partido menos, debería estar arriba, pero ese no es un factor de desempate, no, mire, porque ninguno puede tener un partido menos. Sí, además hay reglamentos que se manejan de maneras diferentes. Por ejemplo, hemos visto torneos, César, donde el segundo ítem de desempate, el primero son los puntos, el segundo es duelo directo. Sí, muchos. Entonces, en los torneos cortos, por ejemplo. Van y revisan cómo quedaron ellos dos. Listo. Puede tener el otro más 58,000 en diferencia de gol, pero si en el duelo directo le ganó el equipo B, el equipo B está por encima. Andrés Antonio Flores Sierra. Pensaron que Junior perdería con Medellín. No solo le ganamos, sino que le quitamos el invicto. Perdió el invicto de 17 fechas el Independiente Medellín. Me toca empezar a abonar un nuevo invicto. A propósito. Para que sepan que Junior es tu papá. Somos líderes, dice él. A propósito del tema invicto. ¿Qué pasó? Don César. ¿Qué pasó? Le pide encarecidamente la Asociación Colombiana de Invictos. Sí. Yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Invictos. Pero me llegó el mensaje anoche de la Asociación Colombiana de Invictos. Incluso con copia a la Asociación Sudamericana, Americana y Mundial. Sí. Que los deje tranquilos. No. Sí, que no más. ¿Por qué? Los invictos hay que reconocerlos. Que no más. Que usted empezó con el invicto de Millonarios, se montó en ese. ¡Pum! Pero ¿cuánto duró? No sé, pero. ¿Cuánto duró? Fueron 26 partidos donde ya había perdido uno. Y llegó como a 15, 16 partidos de invicto. El Medellín llegó a 17. Mire que son un montón de partidos. Después. Si usted me dice, no, es que el invicto de 2 fechas se acabó, está bien, le acepto. Después se montó en el del Bayer Leverkusen. Pasó de 50 partidos. ¿Usted se montó en ese también? Claro. ¿Usted también tumbó ese?
No, pero ¿cómo lo va a Usted es tumbar muy después bravo. de 50? Algún día tiene que es perder. muy bravo. Eso no es ni mufa ni nada. Usted es muy bravo. Mire, no, yo no le estoy diciendo mufa. Y me voy... Pero espéreme, A porque es ver. que déjeme, porque es que fue un documento muy bien elaborado de la Asociación Colombiana de Sí, Invictos, voy a la pausa. con copia de la Sudamericana, de la Americana y de la Mundial, donde especifican, se montó en el de Millos, Praca, 16 fechas. se montó en el de Nacional, Putilis, 14 fechas. se montó en el de la Selección, Catapum. 28 fechas, por favor. Y aquí me regañaron en el último párrafo. ¿Por qué? Señor Juan Felipe Cadavid, ¿usted por qué lo dejó montar en el del Medellín si sabía que se iba a ir No, de porque bruces? El Medellín está jugando muy bien, es un equipo viene de bruces. de confianza, aunque a veces hace quedar mal a sus hinchas porque no la meten. Entonces, ya le voy a ¿está contar. buscando un nuevo invicto? Ya le voy a contar Ojo, cuál es porque el Junior nuevo lleva invicto 5. que vamos a tener. Ahora, A se tumbar. acaban. Claro que se acaban, pero ya después de 10 fechas hay que aplaudir el tema de los invictos. Ya seguimos. Saludamos a Edgar Hernán Bustos desde Ibagué, Cristian Camilo Duarte desde España, María Isabel Hernández de Bogotá, Ángelo Cadavid desde Barranquilla, Yelint Solano desde Bucaramanga y Hardy Calderón desde Neiva. Don Fabio Bolívar dice, ¿ustedes me pueden explicar a qué subió el Unión Magdalena a la primera división? En el equipo que cambió a Jorge Luis Pinto, era un equipo defensivo y miedoso por Alexis García, que de sobremesa tiene a Gerardo Bedoya, que son parecidos también en el tema futbolístico. Daniel Rodríguez, una vez más, el verde demuestra su jerarquía, ganando un partido que se complicó con el pasar del tiempo. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. David Jesús Martínez porque a mí me Regino. pareció que el Unión no solamente se defendió, sí se defendió y priorizó eso. Y se defendió bien, bien hasta el minuto 94. Pero yo creo que no solo se defendió. No, intentó atacar. Con timidez porque no tiene pues no los tiene, argumentos, claro. no tiene Inestrosa, no tiene los jugadores que tiene Nacional, pero lo intentó. David Martínez Regino desde Bogotá dice, lo de Junior es bien raro. Un equipo apático al buen fútbol, sin ganas, sin sabor, sin convencimiento, pero gana y suma. Yo creo que ese equipo tiene cosas que a veces no le valoramos suficientemente. Pero quiero destacar que hoy Barranquilla, la sede del Junior, está cumpliendo 212 años. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Barranquilla? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de Barranquilla? A mí la gente, los barranquilleros. Sí, me encantan los barranquilleros, La me gente es encanta la chévere. gente, pero me quiero ir un poquito más Más al fondo. al fondo. ¿Sabe que se come muy rico? Uy, el Cucayo. Claro que el Cucayo es de todo el área caribeña, pero se come muy rico. Se en come Barranquilla. muy rico Y en es una Barranquilla. ciudad que progresa, bonita, que está rescatando sitios naturales. Bueno, Junior ganó. A mí me parecieron buenos los primeros 20 minutos del Junior. Por primera vez, dato que me sorprendió, jugaron Vaca y Teo juntos. Yo tenía la idea de que en algún momento habían jugado juntos en Junior. No, el dato es, aquí me escribe un amigo Alex y me dice que lo que más me gusta a mí de Barranquilla, un abrazo, don Alex Garzón, es la nieve. Sí, la nieve de Barranquilla es una locura. Está bueno, Alex, después Así nos toca juntar congeladores. Después me desquito. César, no, el dato es que nunca habían iniciado. Ha iniciado porque sí jugaron, de jugaron acuerdo. juntos, pero nunca habían entrado empezado. alguno por allá, Exacto. nunca habían iniciado. Que es un datazo. Que igual pues. es sorprendente, ¿no? También es súper sorprendente, porque uno creería que son contemporáneos, Sí. venían del Barranquilla, son de la casa juniorista, uno pensaría que fueron muchos los partidos en los que los dos arrancaron, pero efectivamente fue la primera vez. Bueno, Llaneros le ganó un partido importante Pero de ya, visitantes. ¿pasamos por ahí? Es que tenemos mucho más partidos. Pero venga, déjeme decir una cosa. Estoy cogiendo los últimos. No, déjeme decir una cosa, César, Bien porque es pueda. que a mí me parece que Junior... Usted y yo tuvimos una medio discusión antes, ¿no? Sobre Junior. Sí, un intercambio. Sí, pero No, a mí me pareció que Junior arrancó bien, que los primeros 20 minutos fueron buenos. No sé usted cómo lo vio. Sí, no Porque fue... trató de llegar ya después del 1-0 que fue rápido. A ver, encuentra el gol en una acción donde la 9 verdad hay minutos. más error que virtud. Sí, lo del arquero Aguerre es increíble. Yo no lo he podido entender, César, increíble. porque él le entrega la pelota a Chaverra para evitar a Teo y Chaverra le devuelve la pelota a Aguerre para evitar a Teo. Entonces no entiendo, porque algunos dicen no lo vio, pero Yo perdóneme, supondría es que tira la que pelota. sí lo vio, pero lo vio más lejos de lo que estaba. Yo no sé si él de pronto Entonces cuando creyó- él alarga la pelota un par de metros, ahí aparece Teo y se la roba. Yo lo que creo es que él siente
que Teo, después de que Chaverra se la devuelve, renuncia. Se queda lejos, sí, renuncia. se va. Exacto, puede ser. Entonces ahí ya... Puede ser. Y no renuncia. Teo Pillo. Sí, Pícaro. ahora... mal y el error y tal, pero pues, a ver, tampoco hay que crucificar a Aguirre por eso. No. El Medellín además le han hecho únicamente 3 de los 4 goles, ¿no? El Medellín me parece sigue siendo el mismo equipo desde la elaboración de juego, con sus complicaciones, con sus virtudes. Ayer fue valiente, se fue encima, tuvo buenas opciones para empatar, 2 o 3, pero buenas opciones, pelota en el palo. Y no sé si usted se fijó un detalle de Farías. Cuando hace el gol Junior, Farías inmediatamente da una orden, la mostraron en televisión, y él hace con las señas con los dedos, 4-4 sí. y atrás. 4-4-1-1. 4-4 y atrás. Y en el 4-4 yo vi a Teo por izquierda y a los delanteros, a Vaca y ¿cómo se llama el otro? Ay, hombre, ¿cómo se me va a ir? Bueno, Paiva, gracias, a Paiva siendo el 1-1. Y empieza a hacer el 4-4. Claro, habrá quien le critique eso a Farías y le diga, pero hombre, eso en casa, podía seguir derecho. Pero si algo complica hoy al Medellín es que un rival se le pare bien en defensa. Y lo dijo Farías antes del partido. Además dijo, voy a meter delanteros centros porque eso enreda al Medellín y evito que se me venga... Londoño fundamentalmente. Ahora, fíjese que Farías renuncia a los extremos. Hace un juego interior y el fútbol interior le da resultados. Y me parece que esa renuncia a los extremos, a los que mete después, entre otras cosas, perdió una posibilidad. Enamorado, solo, ganándole toda la posición al defensa increíble sobre el final del partido. Ya el Medellín estaba un poquitico angustiado y desesperado tratando de buscar el empate. Pero me parece que Farías, en ese sentido, plantea muy bien el partido. El cambio era, me parece a mí, que era un cambio que a esa altura era inteligente, meter a 2 hombres en velocidad para ya atacar a un Medellín que se había ido completamente al frente. Lo que pasa es que no andan bien ni Enamorado ni Caicedo, pero era la modificación. Ahora, yo le diría a la gente del Independiente Medellín, que claro, empieza a ver cómo Medellín pasó de ser primero, segundo, cuarto, ahora sexto, séptimo, ¿cierto? Sí. Y a ver que en el camino Ahora, los técnicos optimistas dicen, lo importante es llegar, estar ahí. En algún momento se abrirá el arco. No, pero Alejandro sí dice que hay que tomar mejores decisiones en el último cuarto. Y a mí me encantó la declaración del polaco. Dijo, mire, somos culpables, estamos apenados, soy culpable, a mí me trajeron a hacer goles. Lo dijo él. El polaco renuncia a una posibilidad sobre el final, se tira buscando un penalti que nunca existió, de una manera que no es correcta para un jugador centrodelantero. Mire, Geraldino... Yo estoy de acuerdo con usted en algo. No es penal, pero no creo que él renuncie. Lo que pasa es que me parece que la pelota le queda atrás y trata... No, tiene que pelearla. Él siente que lo están marcando y se va. No, usted dice es el centro, ¿cierto? Sí, que el centro ahí muy encima del arco. Exacto, que cae dentro en el de la centro, portería. cuando él ve que la pelota ya va atrás, él trata de inventarse ahí pero una falta sería que no la existió. pelota ya iba atrás tan decididamente. Sí, para mí sí. Okay. Como tampoco es penal el que inicialmente le habían dado a Junior. No es penal. El jugador del Medellín iba corriendo y es en Real de No Junior. es penalti, aunque el árbitro me parece que lo pita porque es que el jugador del Junior exagera la tirada. Pero me parece que no es penalti. Yo creo que ahí estuvo correcta la decisión del árbitro. Me escribe Geraldino León Maldonado desde Barranquilla y dice que los entrenadores del Junior parecían Teo y Vaca, que eran los que daban las instrucciones. Teo cuando lo sacaron desde el banco. Bueno, le decía que Llaneros le ganó a Águilas 2-1, una victoria muy importante para Llaneros, que va a 11, suma 15 puntos y logra su 4ª victoria en la liga. Y Millonarios le ganó a Fortaleza 2-0 en un partido que me parece lo ganó bien, fue tranquilo. Fortaleza intentó de media distancia, sobre todo con Sánchez en el primer tiempo, pero al final no tiene la polenta ni la contundencia para inquietar al cuadro embajador. Sí, le da la pelota o se la quita Fortaleza a Millonarios, la tiene en el periodo complementario, intenta llegar, genera algunas aproximaciones, genera un par de situaciones de gol, pero me parece que el partido fue tranquilo para Millonarios en términos Pero ¿sabe generales. qué le viene pasando a Fortaleza?
Tiene la le pelota, viene pasando, hace cosas sí. interesantes. Es que es difícil, pero son equipos que no pegada. tienen la categoría de jugadores. Ahora, se habla del Baby Millos, no hay duda. Los jugadores jóvenes cambiaron a Millonarios. Y hay un jugador como Marimón, que lleva 3 goles en 3 partidos. Neisser ayer no hizo un buen partido, pero es el que las está poniendo. Es un jugador muy importante que tiene toda la alegría y el fuelle de lo que hizo en el campeonato suramericano. Y Palacios también. El partido de Palacios fue muy bueno. Y los 2 goles en una jugada que yo siento que Fortaleza sabía que se la podían hacer. Al adelantar líneas, a tratar de buscar llegarle a Millonarios, daba espacio, daba ventaja, y esos delanteros jóvenes de Millonarios son rápidos y definieron los 2. Y un jugador que no tuvo una tarde afortunada, que fue Sebastián Ramírez, lo tuvieron que cambiar a los 40 minutos porque perdió todos los duelos. Bueno, buen triunfo de Millonarios. Y ha ido mejorando en su juego y ya está ya líder, imagínense. Nuestro torneo es esto, un técnico. Oiga, es increíble. Mire, 2 técnicos que no por la dirigencia, que eso quede claro, sino por el run de nosotros, si quieren, los medios, de la misma afición, lo que sea. Pero por el run 2 técnicos que sonaron para la gente y para los medios, insisto, no para los directivos. Después salen y me regañan, nunca los directivos lo pensaron. No. Pero si era el run en Barranquilla y en Bogotá, fuera Farías, fuera David, son hoy 1-2 en la tabla de posiciones. Así es, por eso no hay que precipitarse en los temas de los entrenadores y menos en el de la Selección Colombia, que algunos inexplicablemente quieren sacar. Don Rafael Lovelo, médico, usted sabe que don Rafael Lovelo es el médico especialista del sueño más importante de este país. ¿En serio? Por si usted no duerme, No. por si tiene problemas de sueño, se lo recomiendo. Si hay algo a que le tengo yo miedo en la vida, es a no dormir. Y su hermano es especialista en tumores cerebrales, médicos brillantes. Dice él, un equipo joven, dinámico y trabajador se cambió por otro en el segundo tiempo con Cataño, Córdoba, Mantilla, Eli Belton, un equipo lento, aburridor, sin dinámica, que perdió la intensidad del ataque. A ver, yo no lo juzgaría de una manera tan drástica. No sé qué va a pasar cuando estén los que siempre jugaron totalmente habilitados. Falcao, cuando aparezca Cataño, McAllister, porque los pelados están Cataño jugando ya apareció, bien. ¿no? Apareció, entró al minuto 60, pero está falto de fútbol, por supuesto. No sé qué va a pasar cuando lleguen. Pero el segundo tiempo, Millonarios administró el partido. Entonces, las condiciones eran distintas. Ya no tenía la intensidad, ya no tenía la posibilidad de atacar con la decisión con la que lo hizo en el primer tiempo, donde tuvo 4 situaciones de gol, 2 anotaciones, la de Kevin Palacios, la de Marimón. Y creo que el partido hay que analizarlo ahí desde ese punto de vista y no descartar tan tajantemente a los veteranos que están regresando. Es que no hay que descartar tajantemente a los veteranos o a los mayores, como tampoco descartar a los juveniles, porque yo también, César, tengo memoria de algunas cositas y recuerdo que si se le criticó algo en su momento a Gamero, era el tema de los juveniles. Que por qué los pone, que no sé qué, que dónde está que ahí está el negocio, pero cuando los ponía funcionaban. Es que Millonarios, a ver, es que esto no es nuevo. Que en Millonarios vengan funcionando jugadores jóvenes no es nuevo. Esto no viene de este semestre, César. Usted ve la lista de ahí para atrás y hay jugadores jóvenes, muchos jugadores jóvenes que han funcionado y han sido importantes para Millonarios. A uno les fue mejor que a otros en su siguiente paso. Por ejemplo, Ruiz fue un jugador joven en Millonarios, ¿o no? Jovencito, tenía 19 años cuando empezó y la sigue poniendo. Yo sé que Ruiz no está en el mejor nivel, que a veces se devuelve, que a veces no es el jugador que pudo ser en otro determinado momento, pero la pelota que recupera y que mete para el primer gol de Palacios fue extraordinaria. No, de acuerdo. Entonces, es saber en qué momento se pueden utilizar en las finales, por ejemplo, la experiencia es muy importante. Súper importante. Pero hay que ver qué va a ser el técnico, que en la conferencia de prensa dijo: hemos hecho elaboraciones más largas, hemos hecho elaboraciones con resultados en decisiones a gol más importantes. Es un equipo que tiene más intensidad, que tiene más velocidad, que tiene más dinámica. No sé qué puede pasar cuando estén todos habilitados. Ahora, lo cierto, y sí creo yo, César, es que cuando empiecen a regresar los mayores, los experimentados, y seguramente David eso lo tiene más claro que uno, no es que vaya sacando a los pelados, no, pues si le ganan el puesto que lo ganen, pero hoy, ¿cómo toca usted a Marimón? Un hombre que anda dulce. No, ni a Neisser, hombre, ahora, Neisser tiene otro tema de por medio que es el contrato, pero aunque no jugó bien contra Fortaleza, es jugador importante. Marimón anda dulce con el gol, pero además define muy bien.
Define bien. Define muy bien. La definición fue extraordinaria. Y Tolima le ganó 2-1 al Bucaramanga, empezó ganando el Bucaramanga con gol de Fran Castañeda, y después el Tolima reaccionó. Dicen que por la mañana hubo un contacto entre Dudamel y los directivos del Pereira. ¿Usted sí cree en Dudamel para el Pereira? Yo la veo lejos, ¿sabe? Sí, ¿por qué? Por el costo. Yo creo que Dudamel, por el costo y la exigencia, no, el Pereira está en una situación económica difícil, debía quincenas, yo no sé si se puede gastar toda la plata en un entrenador que es costoso, porque se lo merece como Rafael Dudamel. Una pausa y la noticia la mantendremos en desarrollo. Elmer Cenario Bravo, desde Bogotá, dice que es obvio que un jugador como Teo Gutiérrez defiende una cosa tan estúpida como la paradiña. Él la cataloga como la estupidiña. A propósito, la Confederación Brasileña de Fútbol en comunicado establece que quien haga eso en la cancha, como lo hizo Depay, será sancionado con un tiro libre indirecto y amonestado con tarjeta amarilla. Reaccionó Depay en contra, obviamente, reaccionó en contra Neymar, pero según a los países donde ya está tipificado de esa manera, lo igual como en Colombia o como en Inglaterra. Mire, escribe Mariano Olsen, que usted sabe que Mariano Olsen está muy bien informado sobre el tema de Rafael Dudamel. Sí. Dice, negociación muy bien encaminada entre el Deportivo Pereira y Rafael Dudamel por un contrato hasta diciembre de 2026. Principio de acuerdo verbal entre las partes. Ah, muy bien. Entonces se pusieron de acuerdo en la parte económica, pero que le paguen a los jugadores, ¿no? Del Pereira, que es importante. Mire, sobre el tema de la bobadiña, como la califica Juan, el tema es muy simple. A esos jugadores que defienden a ultranza, a los futbolistas, como si fueran seres perfectos, que entiendan que es una cosa que es innecesaria en el fútbol. A propósito de Depay, mañana América ante Corinthians, lamentablemente con el estadio restringido. Corinthians no tiene a Depay lesionado, a Hugo Sousa, al defensa central Gustavo Enrique, al lateral Fabricio Anguilleri y al centrocampista Rodrigo Garro. O sea que viene con varias ausencias el equipo brasileño. Y América descansó a todos sus jugadores titulares, le dio un ratico a algunos. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero ni siquiera estuvo en la convocatoria. Entraron Barrios contra Once Caldas, Barrios y Carrascal, y entró Ramos al final. No, Ramos fue titular. Ah, Ramos fue titular. Sí, no, solo de los titulares. De los titulares ellos dos nomás, César. Y hubo otro No, porque mire que, por ejemplo, Holgado no estaba en la convocatoria. No, fue suplente todo el equipo. No, Juan Fernando Quintero no estaba en la convocatoria. Duván Vergara no estaba en la convocatoria. El otro que entró al final se me olvidó. Yo tengo solamente a Pestaña. Bueno, pero tengo a Barrios y a Carrascal, que los entró... No, Ramos entró en el segundo tiempo. Entonces, ¿quién fue el 9? El 9 fue Micolta jugó por un lado. No, tienes razón. El 9, ¿sabe quién fue de América? Lucumí, tienes razón. Micolta por un lado, Lucumí, después entró... Ahora, el primer tiempo del Once Caldas muy bueno, hizo el gol temprano, tuvo algunas situaciones de gol, y cuando mejor estaba jugando América, cuando tenía el partido de aquí, de corbatín para los del blanco, llegó el segundo y el tercero, y se salvaron del cuarto porque la puntería de Palacios es como para... Qué mala puntería tiene ese Palacios. Se pierde goles increíbles siendo un jugador hábil, pero es increíble cómo le pega de mal a la pelota. Sí, sin embargo me pareció muy largo el resultado. Demasiado largo. Sí, para lo que juego, fue el partido es largo el demasiado resultado. Largo el resultado. No creo que hubiese 3, mucho menos 4 goles de diferencia. Lo ganó bien el 11. Dairo Moreno, además, en una noche histórica, pasó por 1, pasó por 2. 353 goles y le quitan 2 que tuvo por allá en Bulgaria. Claro. Y que usted dice 355, Carlos Forero dice 356. No, yo digo 353, sí, porque esos 2 goles de pronto sí tuvieron que ver con que los rivales no eran de tipo A, y por eso se los quitan. Y me encontré una lista, oiga, pero lo de Dairo extraordinario. No, lo de Dairo, qué jugador de fútbol. Y después de Dairo fue, cuando hace el segundo gol, le ponen la corona de rey, le ponen una capa, maravilloso, todo ese color, todo ese folclore extraordinario. Y debo decir después se fue de fiesta. Sí, claro, siempre. Dijo Oyen Win, la verdad es que tengo una vitamina.
Todo el mundo lo sabe, el traguito, esa es una vitamina especial, se rió. Me gusta disfrutar, relajarme y todo. Después de mis hijas, Eso es el increíble. palo grande lo es todo. Ahora, yo digo una cosa, esa vitamina, muchachos que están empezando, a muy poquitos No, les sirve de a muy vitamina. poquitos no, a Dairo. No, Dígame a qué otro. Habrá que otro que seguramente también se toma sus guarilaques y Usted de pronto, yo a usted lo he visto contento con la vitamina. No, yo sí me tomo mis guarilaques, yo no lo niego. Pero a mí, por ejemplo, al otro día el guayabo me mata. Me da durísimo. A Dairo le importa un No, comino. Dairo es un roble Es que en ese hay una sentido. historia con Dairo que es increíble. Bueno, antes de este partido, todo el plantel del Once Caldas se enfermó. Tuvieron una afección viral y el único que no se enfermó fue Dairo. Y alguna vez, jugando en otro equipo distinto al Once Caldas, Dairo Moreno llegó de la rumba al entrenamiento. Sí, no. Llegó con tufo, con la rasca prácticamente viva. Y resulta que el técnico de ese equipo decidió sacarlo. Dijo, no, váyase para la casa. Está multado, está sancionado. Y los jugadores le pidieron al entrenador que lo dejaran porque al día siguiente o a los 2 días tenían un partido importante. Lo dejaron. Al final al entrenador le tocó dejarlo. Corrieron. En esa época se hacía el test de Cooper y el que más corrió fue Dairo Moreno, sin dormir. Increíble. César Sack dice, ya es la edad, Juan Felipe. No, a mí el guayabo me da. Desde niño no, porque yo no tomaba niño. Desde adolescente, ya cuando empecé a tomar mis primeros tragos, a mí el guayabo siempre me pegó duro. Pero mire que yo tenía con Eduardo Luis siempre esa disputa, ese debate. Sí. Eduardo dice que no es inteligente de parte de un entrenador si su figura se toma un par de traguitos. Hay que multarlo, no hay que sacarlo. No, pero Eduardo dice, no lo saque, déjelo jugar, porque es que usted no se puede castigar. Usted no saque. Yo sí soy ¿Qué es un lo que poquito pasa más... con la indisciplina? Algunos técnicos la indisciplina la castigan sacando al jugador. Eso depende del jugador. Hay jugadores Ahora, a los que les Dairo duele no. más no jugar que pagar plata, como a Dairo. A Dairo le duele no jugar porque está en el plan del récord. Entonces, pero hay otros a los que les duele Ahora, el bolsillo. a esta altura, a Dairo molestarlo con eso, ¿ya para qué? No, bueno, ya no, entonces, y es un mago Hernán Darío quedó Herrera así, manejando. Quedó así. A ver. Goleador number one, Sí, Rey, sí. 353 goles, Dairo Moreno. Sí, señor. Segundo. ¿Usted sabe cuánto le ponen al Rey Pelé los que hacen el escalafón? ¿Cuántos? Le ponen 789. No los le mil. ponen los 1300. Porque hay partidos y goles que no son tipo Ahí ya, A. ahí ya. Segundo, Radamel Falcao García, 351. Le ponen 2 de la B. Ah, ya empezaste. Pero hay que decirlo. Número 3, Víctor Hugo Aristizábal Posada, 346. Sí. Número 4, ahí va a empezar otra vez. 343 goles, Carlos Arturo Vaca Ahumada. 39 de la B y del Barranquilla. Ahora, si usted me suma los de la B, súmele el título de la B al América. 291. Súmele la estrella a la B del América. 291, yo no voy a entrar en esa. Juan Pablo Ángel, 291. Y número 6, Anthony el Pipa de Ávila, 275. Pero después, oiga, la lista, alguien hizo un trabajo maravilloso. Iván René Valenciano, viene después Rodallega, Teófilo, Carlos Darwin, Jair Alexander Reynoso Moreno, 228 Jugó en el goles. Once Caldas. Lo que pasa es que jugó afuera mucho tiempo. Y con selección de Bolivia. De Bolivia, sí. 344 Vaca, sí. Ah, 344 Vaca, vea, yo ya le estaba quitando. 344, perdón, Carlos. Sí, con los 39 de la B. Miguel Ángel Borja, 224. Vladimir Giovanni Díaz Saavedra, 224. Ese sí no lo tengo yo en el... No, y ni le digo los equipos porque a mí mismo lo baja usted de allá. Arnoldo Iguarán, no sabía que llamaba Arnoldo Alberto. Iguarán Zúñiga. El Guájaro. 223. Gran goleador, de lo más grande que ha tenido el país. Y Adrián Ramos, Freddy Henker Montero. Pero bueno, en esta lista, que son veintitantos jugadores, César, me sorprende que solamente que hayan jugado en los 70s y en los 80s, aparecen 2. Jorge Ramírez Gallegol. Sí, señor, con 216 y Willington Alfonso Ortiz Palacio con 216. Claro, en esa época se jugaba menos, en esa época los partidos estaban distanciados 8 días y aparte de eso, los jugadores en los equipos se repartía un poco más el tema goleador. Pero bueno, mire, no sé si vio el partido Liverpool-Fulham. Ganaba el Fulham 3-1. Oiga, ¿esto es verdad? Luis Díaz en el banco. Espéreme, perdón, lo interrumpo así, pero es que don Roosevelt Franco me pone. Juan, ayer Dorrego dijo que Dairo está pagando 500.000 por pase gol. Es que eso aumentó la cuota. Hombre, entre otras cosas, Dorrego, el uruguayo. Dorrego Ayer se llevó 500 en todo este fin de semana. se llevó 1 millón. Ah, sí, señor. Porque son los dos pases de Dorrego. Fue importante, fue definitivo, porque le pega bien a la pelota, pero tiene que correr un poquito más Dorrego.
Cuando no tiene la pelota el 11, juega con 10. Dorrego no se mueve, no corre. Ahora, le pega bien a la pelota y jugó con Dairo en Bolivia, o sea que se conocen. Pero hay que correr un poquito más. Eres uruguayo. Dorrego. No eres sangre de polluelo. Dorrego, no le pares bolas a César. Te fuiste con un palito este fin de semana. un palito que no estaba en la lista. Un palito. No estaba en la lista. Mire, estaban jugando Liverpool y Fulham el domingo. Ganaba el Fulham 3-1, mal partido del Liverpool. Gapco titular, Díaz en el banco. No ha podido Gapco recuperar el nivel futbolístico que tuvo y el nivel goleador antes de la lesión. Entra al minuto 60 Díaz y cambia el partido. Pone el 3-2, tuvieron llegadas, tuvieron aproximaciones, terminó aplaudido Díaz, pero criticado el Liverpool. El empate del Arsenal, que dio papaya, pero no lo aprovechó el Liverpool, le da 11 puntos de diferencia y habrá que ver qué pase de ahora en adelante. Y el Paris Saint-Germain ante el Angers ganó 1-0 y faltando 6 fechas ganó el título de la Liga Francesa, 4º título consecutivo. Romano volvió a hablar. Pero espéreme. Sí, señor, siga. Espéreme. Lo de Díaz, es que conté lo de Díaz no para contar el partido, entonces, sino que lo de Al-Nassr sigue en camino. Para allá iba yo, ¿sí ves? Usted me interrumpió, para allá iba yo. Otra vez Romano pueda. Insiste Bien que Al-Nassr, el equipo donde están Cristiano Ronaldo y John Hader Durán, sigue firme, fuerte y se lo quiere llevar César. Y si pueden pagar lo que vale. Seguramente si eso se termina dando y Luis Díaz se va para allá, mucha gente se lo criticará y dirá lo que da. Hermano, pero es que uno esa plática. Imagínese, está feliz Dorrego por $1.000.000. No, pero ¿cómo me pondría a don Luis Díaz donde le aseguren la vida suya y la de 5 generaciones de ahí para pero allá? yo le decía a usted, la única alternativa de Luis Díaz fuera de Liverpool o la alternativa más clara es la de Arabia Saudita. Ahora, a propósito de Arabia, dijo Chilaver, su amigo, el gordo Chilaver, grande, que está más gordo que nunca, gran arquero. José Félix. Gran arquero. ¿Sabía que se llamaba Félix? No sabía. José Félix. ¿José Félix Chilaver? Sí, pero no lo estoy embarrando, sí. ¿Sí? José Félix. Sí. ¿Será que lo estoy embarrando? José Luis. Espere. José Luis Chilaver. No me le cambie de nombre. Chilaver dijo que si hoy jugara él en el fútbol... José Luis Félix Chilaver. Ok, 3 nombres tiene entonces. Yo sabía, ya me asusté. Sí. José Luis Félix Chilaver. Nombre feo ese. Horrible. Que si hoy jugara, valdría lo mismo que Cristiano y que Messi. No jodas, Chilaver, tampoco. Tampoco vengas aquí. Ni Rogerio Ceni, que hizo como 60 goles. Chila es un grande. Chila. En esta no estoy, Chila, no. Oiga, hay unas frases de Chilaver pues bueno, ahora, que encontré Chilaver en Clarín impresionantes. Chilaver se atrevió a decir, en su momento cuando estaba en Argentina, Maradona todavía furor y tal, a decir yo soy más importante o más querido, yo no sé qué, que Maradona en Argentina. Imagínese, no va a decir esto ahora. Sí, de acuerdo. Bueno, el Southampton despidió a su entrenador Iván Juric. Van Dijk progresa en las negociaciones de renovación con el Liverpool. Fíjese que en el caso del neerlandés no se apuraron y él va a terminar contrato y no va a decir me voy sin contrato y cobro una prima de jugador libre. Y Lautaro Martínez fue multado con 5.000 euros por blasfemar al término del partido donde reaparecía después de la lesión. Y un detalle, la industria licorera del Valle, a propósito del Guarito, va a patrocinar al América de Cali. Sí, señor. Aguardiente blanco del Valle en la parte de atrás. Pero de la camiseta. qué bueno que le den una mano, porque ahora la gente respondió, ¿no? La gente ya ha vuelto al estadio, está acompañando y tal, pero qué bueno que le ayuden al América y esta es una buena forma. Y mañana les hablamos de un partido que tuvo 120.000 personas en Irán. Pero hay que revisar el número. Yo le iba a hacer un top 3 a usted de guaros, pero como usted no toma. Mañana me lo hace. No, pero usted Fafá. ¿Con quién lo hago? Para el partido de techo, Fortaleza Millonarios, 5.639 espectadores. A ustedes gracias. No sabe y lo mañana, que se pierde a veces. Mañana le voy a recomendar a Dairo. Va a ser mi asesor, Dairo, para la lista de cuáles son los mejores guaros de Colombia. ¿Hay uno de su tierra? ¿Se puede comparar el guaro con el tequila o no? No sé, sí. Bueno, discúlpeme. ¿Pero hay uno de su tierra? Mañana vamos con el amarillito. Deberíamos apostar algo y mañana si pierde, vamos. toma. Gracias, chao. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.